Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde. Les recordamos, por favor, mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y los invitamos para que aprovechen este espacio realizando sus preguntas y aportes. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a Juliana Ortiz Carvajal. Ella es arquitecta de la Universidad La Gran Colombia, especialista en gerencia de construcciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia en construcción de proyectos institucionales, comerciales y vivienda en diseño interior, perdón. Juliana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tienes la palabra. Hola, Caterine, buenas tardes y a todos, pues buenas tardes. Muchas gracias pues por estar aquí, por estar tan puntuales. Voy a iniciar. Caterine, ¿puedo compartir pantalla, cierto? Claro que sí. Listo. Vamos a ver si la abro como presentación por acá. Listo, ahí ya la están viendo como presentación, ¿cierto? Sí, ya la podemos ver. Borramos esto por acá. Bueno, voy a prender un minutico cámara para que me vean. Como que me conozcan la cara de la que les está hablando, pues, y ya la apago, porque les cuento que vivo pues como en una zona rural, acá en el Quindío, en Armenia, y no hay buena conexión, entonces como que se me come toda la banda del internet ahí, la cámara y la presentación. Entonces, pues bueno, como Caterina lo dijo, pues soy arquitecta, especialista en gerencia de construcciones. Me he trabajado durante todo el tiempo de mi profesión en proyectos entre diseño y construcción. Me he dedicado como a toda el área institucional y comercial, y pues también en la parte de vivienda a nivel de acabados y de todo el diseño interior. Pues esa es como la experiencia que tengo, ya tengo ciertos años de experiencia y pues ahora en la universidad como docente doy diferentes materias, especialmente pues como en el área de gestión, donde tenemos como toda esta área pues de administración de obra, evaluación de proyectos, costos, programación de obra, entre otros. Entonces, pues bueno, realmente esta charla pues vamos a hablar pues como sobre la gestión integral de proyectos arquitectónicos. Tengo entendido que la mayoría pues los que están conectados todos son egresados. Entonces, pues me parece muy chévere porque también ya tienen cierta experiencia, no sé exactamente cuántos años de experiencia, pero una experiencia ya en la calle, pues que es como otra realidad muy diferente a lo que hacemos o cuando estamos en la universidad, que vemos la arquitectura y cuando salimos a la calle ya nos estrellamos por lo general y como que ya nos damos cuenta de cómo es vivir la arquitectura y cómo es trabajar todo esto. Entonces voy a apagar cámara y voy a empezar la presentación. Entonces, pues primero que todo, miren que esto no avanzó, empezar como que es un proyecto, ¿cierto? Y un proyecto en general, no solo en arquitectura, podemos hablar de un proyecto en cualquier profesión, en cualquier tipo de actividad que estemos haciendo, es pues una planificación de un montón de actividades, de un conjunto de actividades que articuladas entre sí, lo que buscan es producir un bien o un servicio y que pues sea capaz de cumplir y de satisfacer las necesidades o resolver los problemas de un cliente o de un grupo de personas o bueno, según el proyecto que sea, todo esto dentro de unos límites de un presupuesto y de unos tiempos pues como establecidos. Eso es lo que para mí es como un proyecto y con lo que trabajo pues como la mayoría de actividades y de trabajos que realizo. Entonces ya hablando del proyecto, eh, quiero pues como hacerles una pregunta y me gustaría, esto es, pues sé que es como una charla que yo les voy a dar, pero me gusta mucho interactuar con las personas que están escuchando, a las que les estoy hablando, y pues me gustaría saber cuál es el papel del arquitecto en un proyecto, qué creen ustedes que es eso.
¿qué hace un arquitecto en un proyecto? ¿Será que, no sé, qué haremos nosotros como arquitectos? Dicen ustedes, ¿hay alguien por ahí que se arriesgue como a hablar y decir qué cree que hace el arquitecto en un proyecto? Hola Juli, buenas tardes. Hola Brian, ¿cómo estás? Bien, profe, bien. Pues, profe, respondiendo ahí a la pregunta, pues es el papel de un arquitecto, creo yo, en un proyecto, es, ahí, o sea, abarca mucho, desde dirigirlo, desde mirarlo financieramente, desde construirlo, desde solo diseñarlo, desde Mm. licitarlo, o sea, pues el campo es bastante amplio. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Sí, y eso es lo que quería como percibir pues de parte de ustedes si consideran que ese es el papel que tenemos los arquitectos, que no es uno, son montones, o sea, de roles que podemos ejercer dentro de un proyecto. Y aquí entonces, digamos, más adelantico, lo tengo. Entonces, es esto. Tengo que un arquitecto puede ser gestor, ¿cierto? Hablando desde el momento en el que se lanza una idea, simplemente, oye, qué chévere hacer tal cosa, o que llama al cliente, ah, mira, es que yo sueño con cosas, bueno, no sé, gestor de un proyecto, grande o pequeño, no importa el tamaño, nosotros somos gestores, estamos desde ahí, desde la idea, desde ese sueño. Ya entonces nos metemos con toda la parte creativa y metemos nuestros toques estéticos, funcionales, entonces ya ahí nos metemos un poco con la parte técnica, empezamos de pronto a liderar un poco, de pronto en las oficinas o en los diferentes ambientes laborales, a liderar equipos de personas que son iguales a nosotros, también arquitectos, ingenieros, diferentes profesiones que complementan esa gestión y ese inicio de ese proyecto, ¿cierto? De ahí entonces vemos toda esa parte que decía Brian, toda la parte económica y financiera, entonces ver cómo se da ese proyecto, si es rentable, si es viable, si pues está dentro de lo que el cliente puede o uno como empresa puede generar y puede pues hacer. También tenemos toda la parte comercial, ¿cierto? Y entonces en esa parte comercial es igual, desde ese estudio de mercado para saber si ese proyecto es factible, hasta ya cuando llego al punto de lanzarlo y lograr las ventas y los trabajos de postventa y ojalá lograr pues postventa, mejor dicho, cero reclamos, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos en todo esto, estamos en la parte de calidad, entonces la idea es que a nosotros, qué rico que nos reconozcan como arquitectos, que entregamos cosas con muy buena calidad, con muy buenos acabados, con muy buenos lo que busca el cliente, al alcance en el que quiera el cliente. Entonces yo le estoy ofreciendo una calidad X, que esa calidad se cumpla, ¿cierto? Y que nosotros como arquitectos que tenemos el ojo como muy afinado para eso, pues que seamos esas personas que estamos ahí garantizándole al cliente o a las personas con las que estamos desarrollando el proyecto eso. Estamos muy pendientes de los tiempos, ¿cierto? Y no solo de ejecución del proyecto ya cuando lo estamos haciendo, si hablamos de una obra, sino desde ese inicio, yo cuánto le doy al cliente desde esa gestión y desde que me siento a hablar en una cafetería, en algún sitio con el cliente, oye, tengo este sueño y yo cuánto tiempo le dejo volar ese sueño, o sea, ah, no, yo en 6 meses le paso la propuesta o en 3 días, en cuánto tiempo desarrollo la parte técnica y creativa, funcional de ese proyecto, cuánto tiempo se toma mi empresa o me tomo yo como arquitecto haciendo todo el desarrollo de presupuesto y programación ya para el desarrollo o la ejecución del proyecto, sea solamente la parte de consultoría, o sea, la parte planimétrica, incluyendo pues todos los diseños que tienen con el proyecto o la parte de construcción ya. Esos tiempos los manejamos nosotros, los arquitectos, ¿cierto? Entonces ahí estamos listos, pendientes, al pie del cañón, pues ahí como para estar que las cosas se den y no perder oportunidades, más en un mercado, en el mercado actual, donde todo es muy rápido. Entonces, si no hay respuesta, simplemente cambio. Entonces, esos tiempos tienen que ser muy, muy, muy precisos, muy juiciosos, pues para poder
como que el cliente esté contento, ¿cierto? También nos metemos un poquito con la parte legal y de pronto no sabremos mucho de la parte legal, de normas, de cosas. Normas sí, trabajamos nuestras normas que nos competen, ¿cierto? Pero también trabajamos la parte legal, contratos, cómo contratamos al personal, cómo hacemos el contrato con el cliente, con la obra. Tenemos de pronto una asesora y apoyo. Un abogado que nos da apoyo pues en toda la parte legal, pero igual tenemos que estar enterados de este tema. El impacto ambiental, cómo nuestros proyectos y esas decisiones creativas, técnicas, funcionales, eso que estamos proyectando, cómo afecta el medio ambiente, cómo nosotros estamos afectando nuestras ciudades, ¿sí? Positivamente, negativamente, bueno, o sea, en muchos casos, obviamente, ojalá todos fueran positivos. Tenemos también un impacto urbano, y ese impacto urbano entonces uno diría, ay no, pero es que mi proyecto no es de urbanismo, es simplemente un edificio que yo estoy haciendo y ya, pero no, es que un edificio que yo estoy haciendo o un restaurante, lo que sea, impacta directamente en la ciudad, cómo es la movilidad que se genera en torno a esto, cómo son las vías, cómo es la relación del peatón con respecto a ese proyecto, bueno, se ven un montón de cosas ahí como relacionadas pues con el proyecto que yo estoy desarrollando. A nivel de talento humano, nosotros somos una fuente muy grande de generación de empleo. Pues miren que en Colombia uno de los grandes grupos de trabajo es la construcción. Y entonces vemos que en todas las ciudades se construyen montones. ¿Y quiénes son los que generan ese empleo? Pues nosotros, con las obras, con las oficinas, tenemos un montón de empleados a nivel profesional, técnico, ya digamos en la parte de obra tenemos todo nuestro equipo de apoyo que sin ellos tampoco podríamos llevar a cabo esos proyectos, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta ese talento humano y valorarlo y consentirlo y mimarlo y pues como llevarlo, mantenerlo muy bien. Y a nivel social, pues igual, con nuestros proyectos, ¿cómo es ese aporte social que hacemos con nuestros proyectos? Entonces, pues creo que aquí trato como de resumir un poco lo que hacemos como arquitectos, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos que, independientemente del alcance, el objetivo y las particularidades que tenga el proyecto, el ciclo de vida de cualquier proyecto se estructura en torno a 5 fases. Una que es el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre. Más o menos lo mismo que estábamos diciendo pues ahora, y es que empezamos con un sueño y lo llevamos a cabo y finalmente se entrega, pues ojalá de la mejor manera, ¿cierto? Y que cumpla con las necesidades. Pero entonces tenemos estas 5 fases, que son las fases en las que pues el inicio es donde está el ciclo de vida del proyecto, donde es el momento en el que definimos el alcance, donde seleccionamos el equipo con el que vamos a trabajar, ¿no? Es que yo voy a trabajar con 2 arquitectos, con esta persona que hace unas imágenes y una visualización muy chévere, voy a trabajar con una interiorista o con un arquitecto que trabaja muy bien el paisaje, no sé, el tipo de proyecto pues dirá qué tipo de equipo requiero yo, ¿cierto? Y entonces ahí voy a tener muy claro y muy definido ese equipo especializado para garantizar que, pues, el éxito del proyecto, ¿cierto? Yo teniendo un buen equipo, un buen montaje, y si soy yo solo, pues entonces tendré la capacidad para desarrollarlo, ¿cierto? Entonces ahí ese ciclo de vida del proyecto se inicia y entonces es ese momento en el que yo comparto esa visión con las diferentes personas que están en torno al proyecto y busco ese compromiso y ese apoyo pues para lograr el inicio, solo el inicio del proyecto. Ahí entonces pasa la segunda etapa, la segunda fase, que es la planificación. Y es donde encontramos un montón de dificultades, pues, como directores de proyectos, y entonces donde nos toca empezar a hacer un montón de esfuerzos y de cosas para calcular todas las necesidades que tiene ese proyecto a nivel de recursos, pues, de personal, de equipo, de materiales, económicos, tiempos, cómo con el tiempo que tengo restringido un proyecto a un mes, cómo voy a lograr que ese proyecto se lleve a cabo y cumpla con la promesa que le hice al cliente de entregarle en un mes. Entonces, cómo voy a mover todas esas fichitas, pues, para que todo encaje perfecto y se dé dentro de los parámetros que yo tengo previstos. Entonces ahí también es muy necesario, pues muy importante planear, planificar qué a nivel de oficina o de mi empresa o de mi, sí, si soy solito, digamos como empresa, soy yo arquitecto y tengo unas personas que me colaboran o en la oficina un dibujante que me ayuda o una persona que me hace las imágenes
no más. Entonces, no, resulta que eso que tengo que tener. Primero, muy buena comunicación, ¿cierto? Porque no puedo estar yo hablando del proyecto y que el otro esté por allá todo perdido hablando de otra cosa que nada que ver, o que yo le diga que el techo y él pensando en el piso, no sé. Tenemos que tener muy buena comunicación. La comunicación es clave para la planeación de esos proyectos, para la planificación. Los contratos súper claves, súper claros, definidos, horarios, tiempos, ¿cierto? El alcance y como el perfil que tiene cada quien en esta fase del proyecto. Ahí tenemos entonces ya que pensar en conjunto y entonces ya empezamos a trabajar con todas las personas que hemos definido en la fase inicial y empezamos a planear, a trabajar como una hoja de ruta, ¿cierto? Donde nosotros decimos, venga, vamos a desarrollar este proyecto y entonces yo me encargo de hablar con el cliente cuáles son las necesidades, qué es lo que quiere, yo vengo, se lo traigo, usted me ayuda, lo va dibujando, usted vaya trabajando en estas imágenes, vamos, presentamos, hacemos unas cuantas correcciones, si hay que hacer, si no, pues súper, entonces ya lo empezamos a desarrollar a nivel ya proyecto, ¿cierto? O sea, fuleado. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues ya vamos definiendo como esa rutica de trabajo y ya empieza la ejecución. No, que es que mi proyecto es solo diseño. Pues listo, muy chévere, eso es un proyecto no solo es de construcción. Un proyecto puede ser que me contraten en una consultoría de diseño y listo, y eso es un proyecto grandísimo. Y como también puede ser que no, a mí no me contrataron el diseño, sino la obra, es un proyecto enorme que tiene un inicio y que tiene un final. Entonces, en esa ejecución, nosotros ¿qué hacemos? Esa planificación previa que hemos hecho, con ese inicio, con ese equipo de trabajo que hemos montado, empezamos a trabajar en esos entregables, en esos productos que tenemos que ir haciendo, pues basándonos en esa comunicación, buena comunicación que tenemos con el equipo de trabajo, con el cliente, con todo, pues, para poder garantizar ¿qué? Un control sobre el progreso y los tiempos, los plazos y la parte económica del proyecto. Porque esa ejecución es donde de pronto nos podemos volar y, ay, cliente, ¿cómo le parece que yo le había dicho que en 4 meses y ya voy en 6 y me demoro otros 2? ¿Será que ese es el momento de decirle o será que la planeación inicial yo debía haber como tomado esas acciones correctivas o tener un control más preciso? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, que más, no me voy a adelantar, más adelantico les muestro pues esa parte. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a usar unas herramientas de gestión de proyectos, donde empezamos a gestionar el riesgo, los cambios, los diferentes eventos que tiene el proyecto, los gastos, los recursos que tengo, recursos de materiales, de insumos, de herramientas, de equipos, de mano de obra, bueno, un montón de recursos que requieren los proyectos, control, junto con el control que tengo del tiempo y las diferentes modificaciones y acciones correctivas que debo tomar a tiempo. Si yo tomo esas acciones correctivas y esas decisiones a tiempo, como un buen gestor, un buen director de proyectos, un buen gerente de proyectos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todo el proyecto va a irse dando muy bien, va a irse dando de la mejor manera porque estoy tomando decisiones a tiempo y no por allá tarde, cuando todo el mundo va a estar molesto, fastidiado, que ya no van a querer pues como ninguna solución. Entonces, en los proyectos de construcción es muy común ver eso y ver entonces esos retrasos como que uno tiene, las demoras en las obras. Y entonces ahí entra en riesgo el proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente se pone molesto, ay, que yo no quiero ser arquitecto, yo no sé qué es lo que pasa con la plata o con el tiempo, con los obreros, o entonces cambiamos los obreros y de pronto no son decisiones adecuadas, o de pronto sé que arquitecto, yo voy a cambiar de arquitecto y queda uno como, ay, ¿cómo así? Y entonces retoma otro arquitecto y eso se vuelve un proyecto peor, el doble de costoso, o no, arquitecto, ¿sabe qué? Yo le voy a quitar a usted el manejo de la plata, yo lo voy a manejar y empieza uno a hacer pues como un montón de cosas. ¿Por qué? Pues todo por no haber tomado decisiones a tiempo y no actuar a tiempo. Entonces, aquí en los proyectos hay que los riesgos atacarlos cuando los veo y no cuando ya se han dado las cosas. De ahí tenemos pues como una siguiente fase que es la cuarta fase, que es de seguimiento y control. Y en esa fase de seguimiento y control es donde todo lo que hemos al inicio planeado y que ya estamos ejecutando, vamos ahí encima, todo el tiempo viendo cómo se está haciendo. Venga, yo hice estos planos, ya estamos en la obra y muestre a ver cómo
se están ejecutando esos planos, si están siguiendo mis planos. Ah, no, pues es que ahí veíamos un muro, pero ese muro no decía si era alto o bajito, pues entonces los planos están muy malos, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno como a hacer todo ese seguimiento y ese control en general del proyecto, y empieza a detectar pues como diferentes o distintas pues cosas que pasan en el proyecto, donde hay que de pronto cambiar y hacer esos correctivos, esas acciones para corregir y seguir, poder seguir con el proyecto y seguirlo controlando, poder llevarlo a una buena ejecución y a un cierre finalmente, que es lo que nosotros queremos, llevar el proyecto pues a su fase final, donde entregamos un proyecto acorde con las necesidades y con las características que yo ofrecí de calidad, de tiempos, de costos, de diseño, de todo, ¿cierto? Entonces, esas son pues como las 5 fases que tiene un proyecto. Eso es el ciclo de vida de un proyecto. Cuando nosotros entonces estamos gestionando proyectos, ¿cómo lo hacemos? Ah, no, pues no, vea, arquitecta, resulta que yo no, pues yo simplemente voy a hablar con el cliente y empiezo a hacer eso y ahí se van dando las cosas. No, entonces otro dirá, no, yo es que hasta que no tengo los planos súper completos, yo no busco al cliente, más o menos me demoro como un mes, pero yo no voy a buscar porque a mí me da pena irle a mostrar cualquier esquemita básico. Es cierto, diferentes formas de abordar los proyectos, pero entonces el éxito de gestionar bien un proyecto está en aprender a elegir la metodología adecuada que esté acorde con los objetivos planteados para el proyecto. Entonces, en esa gestión de proyectos hay un conjunto de metodologías, un montón de metodologías pues que existen, que son herramientas que tenemos para poder lograr esos objetivos del proyecto. Y hay muchas, y no estoy, pues como ahorita las vamos a ver, y no, acá digamos traigo, no sé si esto les tape o solo me tape a mí esta cosa. Ahí. Entonces, resulta que no solo pues hay muchas metodologías, acá les traigo yo 6, bueno, son 5 metodologías escribí que son para gestión de proyectos. Y entonces esas 5 metodologías, ¿cuáles son? Traje metodologías tradicionales, metodología ágil, Change Management, Project Management Institute del PMBOK, metodologías basadas en el proceso. Y son herramientas que tenemos nosotros, los arquitectos, y también todas las personas, porque estamos hablando de gestión de proyectos en general, no solo para arquitectura. Obvio que nos sirven para arquitectura, claro que sí. Y habrán unas más especializadas para arquitectura también, pero para cualquier tipo de proyecto. Entonces, nosotros podemos usar estas herramientas, estas metodologías, para poder lograr llevar pues un proyecto como al éxito, ¿cierto? Entonces, nosotros con esas metodologías podemos como enfocarnos un poco más en el proyecto, manejarlo de mejor manera. Acá tengo como la explicación o como la, que no, esto no es ni la explicación, es como la base de cada una de estas metodologías. Entonces decimos que la metodología tradicional es la que se basa en etapas secuenciales, en las que uno tiene que terminar una fase para empezar la siguiente. Entonces, lo que les decía, el arquitecto pues que tiene la costumbre que no, vean, yo me siento con el cliente hasta que él no me define sus necesidades, el tiempo que él se muere, yo no arranco a trabajar. Ah, bueno, pues listo. Y ya cuando me di las necesidades, entonces ahí yo empiezo a hacer mi esquema básico, a tirar líneas, a hacer las ideas, no sé qué, y entonces ahí, por allá al mes, ya cuando tengo eso, voy y me vuelvo a reunir con el cliente. Entonces, esta metodología que tiene como de desventaja o de falla, pues, que al tener que haber terminado una fase para continuar la otra, pues se vuelve muy lenta. Y en este momento, en el mundo en el que estamos, todo se necesita muy rápido, estar adaptándose muy flexibles y muy ágiles, de verdad, en la ejecución de las cosas. Entonces, tiene esa desventaja, pero tiene como ventaja que permite el control de cada una de las fases, porque las personas que están a cargo de las actividades pueden estar ahí pendientes, sin estar haciendo otra cosa. Esa es una de las herramientas, de las metodologías que tenemos de gestión de proyectos, pero también tenemos la metodología ágil.
Esa es contraria a la tradicional y es la que permite procesar todos los proyectos en pequeñas fases o ciclos. Y esta es súper flexible. Entonces, no, vean, mientras este va haciendo esto, yo voy haciendo lo otro y entonces este equipo va haciendo esto y entonces yo puedo irme metiendo por este ladito mientras resuelvo esto otro y voy moviendo todo el proyecto sin necesidad de depender, pues como de que se haya acabado alguna actividad. Está la otra que es el Change Management, que esta pues es como una base de gestión de proyectos. Esta metodología lo que busca, lo que lo lleva a uno es como a enfocarse en los cambios, en cambios. Entonces, si yo veo que dentro de la planeación que yo hice tengo unos riesgos, tengo que tomar el control de esos riesgos y de esos cambios que se van produciendo a lo largo del proyecto, ¿cierto? Esos cambios que se producen. Ay, mira, que es que ahora, digamos, en este momento, nosotros estamos viendo unos cambios muy duros, porque no sé pues si ustedes estén construyendo ahorita, pero uno hoy va y cotiza una cosa y la otra semana ya subió 200.000 pesos. Entonces, son unos cambios que uno tiene que hacer pues súper rápido, tomar decisiones muy pronto, porque o si no lo van a afectar. Y entonces esta metodología se basa en eso. Su clave es el cambio y cómo reaccionar a ese riesgo y a los cambios que se van dando durante el trabajo del proyecto. Esta otra metodología que es el Project Institute con el PMBOK, donde ellos establecen unos criterios pues como de buenas prácticas, todo enfocado a la gestión, administración y dirección de proyectos, usando la implementación de diferentes técnicas que permiten hacer un montón de procesos. Ellos lo dividen en muchos procesos. Ellos tienen 47 procesos y 5 macroprocesos, pero todo eso simplemente es lo que ya hemos visto, que son los tiempos, la plata, pues el presupuesto, el proyecto como tal, el alcance del proyecto, donde tenemos el talento humano, donde revisamos el medio ambiente, bueno, y trabajan un montón de procesos, pues que cada uno se va controlando y se va como manejando para llevar a cabo el proyecto. Y tenemos las metodologías basadas en el proceso. Y aquí entonces el enfoque se dirige a todas esas áreas de gestión de procesos de negocios, muy ligada pues como al management, al project management. Y entonces, ¿su objetivo cuál es? Pues mejorar el desempeño y la optimización de los procesos de la organización. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave de esta herramienta o de esta metodología? La mejora continua de los procesos. A ver, no estamos haciendo una obra y resulta que yo me di cuenta que la comunicación en nuestro proyecto está fallando, porque el jefe viene y le dice una cosa al residente. El residente va y se lo dice al maestro y el maestro se le olvida y no le dice al oficial, y entonces después viene el jefe y va y regañas directamente al oficial y entonces pero nadie le había dicho y entonces el residente tiene que tomar una decisión en la obra y resulta que en la obra no hay decisiones, no hay quien tome decisiones. ¿Por qué? Porque al residente le da miedo y tiene que esperar a verse con el director y el director no va sino cada 15 días, entonces es una obra que se atrasó 15 días porque no hemos tomado decisiones. Entonces es mejorar todos esos procesos y actuar, tomar decisiones rápidas. Me di cuenta que eso es cuando, ¿cómo lo vamos a hacer? Venga, residente, yo le doy más poder, le doy más autonomía, no sé qué, ¿cierto? Sea el ejemplo, pues, que sea, la situación que sea que esté pasando. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. El BIM Manager. Bueno, parece que no, continuemos. Listo. Entonces, ya pues como con eso, entonces vamos a ver qué es la gestión y administración de proyectos de construcción. Aquí yo les estaba hablando en general de proyectos, ¿cierto? Para cualquier cosa, ¿no? Es que yo voy a gestionar un proyecto de un hospital, pues y voy a administrar un hospital, y no sé qué. Listo, válido, sirve, aplique cualquier metodología de estas. Y ya nos metemos con la de construcción específica. Y entonces, ¿cómo gestiono y administro un proyecto de construcción? ¿Qué es? ¿Qué es esa gestión? Es el arte de planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué voy a controlar, a planificar, organizar, a dirigir? Pues el talento humano, los recursos económicos, los materiales, los recursos materiales, logísticos. ¿Todo eso para qué? Pues para obtener proyectos ajustados al presupuesto, al plazo y a la calidad requerida por el cliente.
Y todo eso juntico para obtener pues todo eso mediante la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el bienestar y la seguridad de quienes hacen realidad la construcción de proyectos de forma técnica, económica, financiera y socialmente viable. Para mí esa es, de todas las definiciones y en libros, en cosas que yo he buscado, que he visto, que he estudiado, la mejor definición de la gestión y administración de proyectos de construcción. Y esa me la dio un profe por allá en mi especialización, profe Ernesto. Y entonces, resulta que nosotros ahora, en los proyectos de construcción, tenemos una realidad, y la realidad es que pasan pues muchísimas situaciones. Yo aquí traje unas cuantas. Y entonces encontramos bajos niveles de calidad. El diseño y la construcción no refleja siempre lo que quiere el cliente. ¿Y esto por qué pasa? Ah, no, pues porque es que resulta que yo de pronto no tengo muy bien desarrollada la capacidad de escucha y no retengo la información, y entonces me reúno con el cliente y resulta que nosotros como arquitectos venimos a ser casi como psicólogos de los clientes. Y entonces el cliente viene y le dice a uno, es que yo quiero una casa para mi esposa y para mí. Y entonces yo quiero que en esa casa mi esposa se sienta libre y yo no sé qué, y ella a mí no me ha dicho ahí cuáles espacios quiere. Entonces yo quiero que ella se sienta libre, y entonces es que vea, yo lo que más detesto en la vida es eso, se hace uno como encerrado y como eso todo oscuro y yo no sé qué, y ahí el Señor no me está diciendo las necesidades específicas, pero yo tengo que tener la capacidad de escuchar para entender que el Señor lo que me quiere decir es que detesta los espacios oscuros, que quiere una cosa, de pronto será una planta libre, un espacio muy abierto, muy claro, para que la señora se sienta libre y puedan sentirse, y empieza a decirle un montón de cosas que si uno no tiene la capacidad de escuchar y de absorber esa información que le está dando, pasa esto. Y no cumplimos con los requerimientos del cliente. Entonces, listo, ¿qué más vemos? Diseños irreales. Ah, no, es que eso en Revit y en todos los programas, eso es muy chévere y uno hace unas cosas geniales. Pero cuando va a ver, va a la realidad, eso no se puede hacer. Hay un montón de interferencias espaciales, resulta que me olvidó poner la puerta, ay, no metí la rampa, y yo no sé qué, eso no nos puede pasar, o sea, eso no puede pasar por nada del planeta Tierra. Entonces, y pasa, y lo peor es que pasa, que lo estamos viendo. ¿Qué pasa también? Vemos improductividad, desperdicios, niveles insuficientes de seguridad y prevención de riesgos en la construcción. Y a pesar de que esto de la seguridad industrial y la salud ocupacional y todo eso tiene siglos, pues mucho tiempo en el que se está trabajando, hace poco lo vemos bien implementado en los proyectos y todavía, por ejemplo, digamos aquí en el Quindío pasa mucho, veo uno, trabajadores, obreros, que le cotizan a uno la mano de obra, ah, no, yo le doy el precio más bajito y no se preocupe, eso no me paga la seguridad social, y uno como, no me paga la ARL, y uno como, ¿qué? No, arquitecto, no nos haga poner casco, no botas, no, es que a mí esas botas me duelen esos pies, no, o sea, son cosas que nosotros tenemos que cumplir y que garantizar. ¿Por qué? Porque ahí estamos protegiendo tanto a nuestro talento humano, a nuestro personal de trabajo, como a nosotros mismos, a nuestra empresa, a nuestras finanzas, porque es que donde algo pase con un personaje de estos, nos toca pagarle la vida entera el resto de nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y eso es muy común verlo. No somos muy juiciosos con este tema de seguridad y prevención de riesgos. También, ¿qué pasa? Ah, no, yo eso le hago ese proyecto en un momentico, ampliaciones de plazo. Se sacrifica el alcance del proyecto para cumplir con todos esos deadlines que se efectúan durante el proyecto, pues, y afectan directamente, ¿qué? La calidad. Entonces empieza uno y se enfrenta con esa necesidad de replantear el presupuesto. Entonces, ay, cliente, ¿cómo le parece? Que es que íbamos para 4 meses y ya vamos en 6, entonces pues eso está afectando ahí como los costos. Entonces, ¿será que le bajamos un poquito y no le metemos de esta pintura sino de esta otra? O la carpintería no le hacemos así sino así. Y entonces empieza uno a afectar ¿qué? Pues el proyecto planteado inicialmente, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estoy alargando los tiempos y se afecta directamente el presupuesto, y de ahí para allá eso es una bola de nieve, pues. Ah, bueno, por aquí tenía como una pirámide de tensiones que se genera, ¿cierto? Cuando afecto el costo, pues o sea, costo versus plazo y alcance versus calidad.
tenemos una cosa pues en nuestro sector de la construcción, que tradicionalmente se trabajaba este enfoque que está aquí, que es, vea, hágame un proyecto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto se demora? Listo, hágalo. Y no piensa uno en más, ¿cierto? Ahora tenemos un enfoque en el que pensamos en un montón de gestiones, de gerencias, de, no sé, llámenlo como quieran, pues, pero como de grupos de trabajo en los que trabajamos el alcance del proyecto, el tiempo, los costos, la calidad del personal, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y todo eso para tener un plan integral de gestión de proyectos. Resulta que el Project Management Institute desarrolló una extensión del PMBOK especial para el sector de la construcción. Ellos son especialistas en gerencias de proyectos, cualquier proyecto. Y a nosotros, para el sector de la construcción, nos hicieron una extensioncita en su libro. Y en ese documento lo que se ve esa necesidad de incorporar unas áreas especiales, específicas para la industria de la construcción. ¿Cuáles fueron esas áreas o cuáles temas agregaron ahí? Entonces está el tema de gestión de la seguridad industrial, con todos los procesos que requieren para uno asegurar que el proyecto se ejecute con todos los cuidados para evitar posibles accidentes. Está el otro, que es la gestión del medio ambiente. Y son todos esos procesos que se requieren para garantizar, para asegurar que el impacto del proyecto en el entorno no sea superior al estipulado por ley, ¿cierto? No afecte yo a los ríos, a los guaduales, no sé, a la ciudad en general, ¿cierto? Al medio ambiente. Tenemos también la gestión financiera del proyecto. Y es que resulta que nosotros, así como en otros proyectos se ve que se hace una proyección de un presupuesto anual, o no, vamos a hacer el presupuesto de la empresa a 2 años, y entonces empiezan a ver que la papelería, que los mobiliario, que las cosas, no, nosotros hacemos proyectos muy rápidos y nos cambia mucho toda esta parte económica y financiera, entonces tenemos que gestionar esos recursos, manteniéndolos actualizados y analizando los flujos de caja, los flujos de efectivo que se generan en el proyecto. Y está la otra, que es la gestión de reclamos. Y es que hay mucha gente en muchos proyectos, muchas profesiones, muchas actividades, ocupaciones, en las que uno va a hacer su trabajo, entrega, se fue y se rajó. Nosotros, ¿qué? A nosotros nos pasa que nosotros entregamos y no hemos llegado ni a la casa y ya el cliente nos está llamando, ay, que cómo le parece que esta luz, que este mueble, que la gotera, que el botón, que la ventana, que la reja, lo que sea, ¿cierto? Y entonces empiezan todos esos reclamos. ¿Y de qué se trata esa gestión de reclamos? Pues de hacer todos un montón de procesos para tratar de eliminar y prevenir esos reclamos. Y entonces ahí nos vamos pues como a todo el tema de cambios o adiciones que se generan, adicionales que se generan en los proyectos que tenemos. Un momento, por favor, que la docente tiene como problemas en este momento de conexión. Ay, perdón, se me cayó la conexión.
Tranquila. ¿En qué quedamos? Por Dios santo. Espérenme, pues, estamos por aquí. Ya la había pasado. Quedamos aquí, ¿cierto? Si alcanzaron a oírme lo que les conté de esto. O se cayó. Aquí pues les estaba contando que siempre estamos en procesos de mejora continua, estamos planeando, haciendo, revisando y actuando. Entonces, aquí ya les estaba mostrando, cuando se cayó esta conexión, les estaba mostrando pues lo que para mí, ay, Dios, ¿dónde pongo esto? Por acá. Es un proyecto como con sus diferentes fases, fases del proyecto. Entonces tenemos, ¿cómo correr esto acá? El inicio del proyecto. Entonces empezamos con un estudio de factibilidad donde tenemos un lote, un tipo de proyecto, unos clientes potenciales, un presupuesto, una ejecución, pues un tiempo para ejecutar esto, el método de financiación, cómo vamos a financiar el proyecto, definimos un punto de equilibrio si es necesario. De ahí entonces pasamos a la primera fase, que sería la consultoría y toda la parte de planimétrica, ¿cierto? Estudios topográficos, estudios de suelos, licencias, solicitudes de servicios públicos, diseño arquitectónico, urbanístico, eléctrico, hidrosanitario, estructural. Bueno, no tenemos clientes, nuestra empresa la que está haciendo ese proyecto simplemente. Tenemos un desarrollo de un presupuesto, de un flujo de caja, la programación y el control de la obra. Desarrollamos un plan SISOMA de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, un plan de calidad, un plan de mercadeo y comercial, porque es que eso no puede morir ahí que yo hago el proyecto y que nadie se entera, nadie lo conoce, nadie lo compra, no, hay que moverse con eso. Y de ahí entonces pasamos a la fase de ejecución, donde empezamos todas las contrataciones, la interventoría, donde vemos la revisión y el ajuste del cronograma de obra, donde hacemos ese control presupuestal, donde coordinamos todos los equipos, todos los diferentes equipos que pueden actuar dentro de nuestro proyecto, donde ejecutamos ese plan SISOMA y el plan de calidad, donde ya llevamos esa comunicación permanente con el cliente a partir de los informes de avance de obra y de flujo de efectivo que se hacen en los diferentes momentos de la obra. Y finalmente llegamos a la fase 3, pues postventa de atención al cliente, que viene a ser nuestra fase 5, cierre, ¿cierto? No sé cómo lo ven, yo creo que ahí yo resumo casi todo lo que hacemos en un proyecto, inicio hasta el final, si nos toca hacerlo todo. Habrá momentos en los que solo nos toca hacer estudios de factibilidad, momentos, proyectos que nos contratan solo para hacer consultoría o que nos dedicamos solo para hacer consultorías, o nos dedicamos solo para la obra, o nos damos a toda la parte de urbanismo. Igual todos estos son proyectos. Entonces, pues eso es como lo que yo les tengo ahí, no sé si tengan dudas, que les traigo hoy como para contarles de estas gestiones de proyectos. Si tengan dudas, preguntas, comentarios, ay, no sé, ya ustedes me dirán. Bueno, les invitamos a participar. Recuerde que pueden activar el micrófono para hacerle las preguntas a Juliana o también escribirnos por el chat. Muy buena. El BIM Manager que tanto influye. Todo este tema de BIM, ahorita lo estamos usando mucho. Pero entonces en el BIM, nosotros tenemos que tener el dominio total del proyecto, de esta gestión de proyectos. Como yo le digo a mis estudiantes, cuando les doy por allá dibujo y pasan después a AutoCAD, uno tiene que saber dibujar a mano para poder dibujar en AutoCAD, ¿cierto? O en Revit o en cualquier proyecto, en cualquier programa. ¿Por qué? Porque es que la cabeza que somos nosotros, los que pensamos somos nosotros. Y esto solo son herramientas. Entonces nosotros tenemos que tener ese control y saber que lo que estamos haciendo, digamos en BIM, lo que estamos haciendo esté de acuerdo a lo que pretendemos, a lo que queremos, a lo que hemos planeado y proyectado. Entonces, cuando trabajamos, digamos, todos estos proyectos
que empieza desde toda esa fase inicial, empezamos a desarrollar toda la planimetría muy al detalle. ¿Qué pasa con esta herramienta? Ella nos ayuda a anticiparnos a la obra. Entonces nosotros desde la planimetría y desde el programa estamos viendo lo que puede pasar en obra. Y entonces esto es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Pues porque, ay, mira que es que no va a pasar, como pasa muchas veces, que estoy en la obra, ay, mira que es que el ducto de aire acondicionado se cruza con la tubería eléctrica. No, no, no. Y entonces toca citar un comité para que venga el electricista, para que venga el del aire acondicionado a resolver eso. No, ya en estas herramientas que nosotros tenemos se está viendo porque superponemos pues todas estas capas y todos estos diseños, los montamos y nos va viendo, nos va mostrando todo lo que sucede o va a suceder en la obra. Y también entonces empieza a vincularse, a relacionarse con un presupuesto, con unos costos y con unos tiempos. Pero ¿cómo sabemos nosotros si eso está bien o está mal? Tenemos que tener conocimiento sobre eso. No es como que, no, yo monto todo eso ahí en Vimeo y el programa me arroja pues la información. Eso nosotros tenemos que saber si eso está bien o está mal. Tenemos que tener el control de las herramientas, ¿cierto? No sé pues si ahí te resuelvo, Eduardo, como lo que estás poniendo allí. Listo. ¿Quién más tiene algún comentario, experiencia para contar? No sé. No, están muy callados, practiquen pues, hola. Muy tímidos. Sí, muy tímidos, eso no me gusta, no me parece, porque entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en eso? Acuérdense que nosotros tenemos que ser muy buenos hablando, muy buenos expresando lo que queremos, lo que decimos, lo que sentimos, todo, porque es que pues es la forma en la que llegamos a nuestros clientes, a los proyectos, a nuestros obreros, a nuestros trabajadores. Entonces, muestren pues cómo es su experiencia, alguien que cuente pues una experiencia profesional que haya tenido ya ahora sí de egresado, cómo les fue ese choque o no tuvieron choque entre la universidad y el trabajo, o qué les ha pasado, o no, eso les fue súper bien pues en ese empalme y ya todo surgió y todo salió muy bien. Cuenten a ver experiencias, preguntas, situaciones que les hayan pasado y no hayan sabido cómo resolverlas. A mí sí me gustaría que alguien me contara qué hace. Me dijeron que eran egresados todos y entonces a qué se dedican. Son profes, trabajan en construcción, en urbanismo, en las gobernaciones, en las alcaldías. ¿Qué hacen? Tienen sus propias oficinas, tienen puesto empanadas, son taxistas, no sé, ¿qué hacen? Bueno, yo voy a hablar ya que nadie se anima. Listo. Por no quedar mal. No, mentiras, no. Yo quiero contar, a ver, respecto a eso de la gestión, pues porque me llamó la atención meterme a este webinar, porque en un lugar en el que yo trabajaba, me di cuenta como, pues que uno enfrentarse ya al mundo real, entre comillas, es muy duro, pero también es, no, o sea, se encuentra uno con personajes que le enseñan a uno todo lo que no hay que hacer. Entonces, para mí fue muy maluco estar en esa parte trabajando porque, a ver, por ejemplo, para tirar presupuestos, hacían eso como yo no sé, como adivinando y entonces pasaban un presupuesto para que saliera lo más barato, entonces que los contrataran porque era súper barato, pero a la hora de ejecutar, los precios pues en el mercado eran muy diferentes, entonces para comprar materiales se veían alcanzados, entonces era muy horrible porque
Entonces empezaron fue como digamos a utilizar menos materiales o de menor calidad y entonces las obras salían muy mal y pues hasta hubo por ahí un pequeño accidente que unas casas vecinas estaban colapsando. Entonces ya eso investigaron todo, cómo habían hecho los recintes, que estaban mal ejecutados con el material inapropiado y pues y la planificación allá, no, o sea, yo no sé, eso parecía un chiste todo. Pero Entonces fue una experiencia súper maluca y por eso ahí como que me motivé como a empezar a buscar formar mi propia empresa y hacer todo lo contrario a lo que vi allá, porque vi que eso así no funciona, o sea, no, es súper mal. qué pecado. Pero mira, Vanessa, que fue una experiencia, pues a pesar de lo que dices, que obvio, horrorosa, porque pues sí, uno como que pretende salir a aprender muchas cosas, ¿cierto? Como, y aprender cosas buenas. Pero de todas formas, mira que te sirvió para eso, para darte cuenta que no lo repito. Eso en mi empresa no va a pasar y eso yo no lo hago pues por nada del mundo. Entonces, tú ya tienes clarísimo que necesitas unas herramientas de gestión y que todo eso que allá que no se hacía, tú lo tienes que hacer e implementar. Ya, ¿cuál herramienta vas a implementar? Yo por eso, digamos, aquí no me voy por ninguna herramienta en especial. Y no les digo, ay, vea, cojan la herramienta de Project Management, cojan la metodología ágil. Yo no les digo eso, porque es que cada proyecto tiene unos objetivos y estas metodologías se adaptan a diferentes objetivos. Entonces uno tiene que buscar cuál herramienta es la que mejor se adapta al tipo de proyecto que tiene. Entonces lo importante es saber que hay que gestionar y que hay que gestionarlo de la mejor forma, ¿cierto? Pensando en todas esas cositas que forman parte de un proyecto. Muchas gracias, Vanessa. No, Alejandra por gracias. acá nos escribió. Dice, en este momento yo trabajo para una empresa de Estados Unidos, por lo que el choque es muy drástico, especialmente para el control de obra, ya que se debe hacer todo desde Colombia. Wow, duro. Por lo que me interesa conocer cómo ser mucho más detallada, tanto en la parte de consultoría como de ejecución, ya que yo soy como la pionera de la empresa. Por otro lado, Revit, la metodología BIM, ha sido de mucha ayuda para la parte de planeación. Por eso quiero saber más Project Management. Bueno, no, tranquila, por el audio no hay lío, ahí ya lo leí. Pues mira, Alejandra, ¿qué pasa? Resulta que sí, como les decía, la metodología BIM es muy buena y siquiera la usas pues y te ayuda, pero entonces digamos, sí, no es solo como usar la metodología por usarla, este sistema BIM por usarlo, sino que debes tener conocimientos de cada una de esas áreas, de esos grupitos de gestión que yo les mostraba por allá. Entonces, que la gestión del alcance, que la gestión de recursos, la gestión de contrataciones, cómo contratar a la gente, cuándo contrato a unos de una manera y a otros de otra, de la gestión de talento humano, sí que es importante no como atinar y darle al perfil del personal que necesita. Muchas veces eso pasa en las obras y entonces, es una obra de acabados. Y van a hacer un proyecto de acabados y contratan, no sé, a un arquitecto o a un ingeniero civil especialista por allá en obra negra. Y no tiene ni idea de pinturas, de nada. Y no, usted es el que tiene que corregir aquí acabados. Pues por Dios, ese no es el perfil, ¿cierto? Cada persona tiene un perfil, tiene una experiencia, que puede aprenderlo, claro que sí, pero pues probablemente no podrá estar en ese cargo como director de acabados o como residente de acabados. Entonces, cada persona tiene un perfil y eso está dentro de la gestión de talento humano. Tengo que definir cuáles son los personajes que yo necesito, cuál es el perfil de esos personajes, qué tipo de contrato va a tener, en qué horario va a trabajar, cuál va a ser su salario, cuáles van a ser sus tareas, su misión, ¿cierto? Cuáles van a ser sus actividades a realizar, el alcance de su trabajo. Y empieza uno a ver cada una de esas gestiones, cada una de esas gerencias que forman ese plan de gestión integral. Y como tú lo dices, eso está mucho en el project management. Si les interesa, digamos, yo la metodología que más uso y que más me parece, pues como que me parece más práctica,
completa es la de Project Management. ¿Por qué? Pues porque así como, voy a volver a poner por aquí la presentación. Chicas, esperen que no le di compartir. ¿Cómo hago? Espérenme. Aquí, compartir pantalla. Así como yo les mostraba por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estas metodologías en las que decíamos las tradicionales, que se basaban en unas fases, la ágil, que trabajaba todos los procesos pues en pequeñas fases, y estas otras que es basadas en procesos o basadas en riesgos, resulta que el Project Management Institute tiene todas esas gerencias y todas esas gestiones. Entonces ellos toman todas estas y las vuelven, esos mundos de procesos que ustedes ven, 47 procesos. ¿Por qué? Porque entonces esos procesos empiezan a coger, en esos 5 macroprocesos, cogen cada uno de esos temitas. Entonces, sí, yo tengo que gestionar el riesgo, pero también tengo que gestionar el cambio, pero también tengo que responder a ser rápido y ágil porque el mundo está muy rápido, entonces tengo que ser flexible y entonces tengo que responder y empieza uno a meterse con ese cuento y es muy interesante, es una metodología muy chévere de trabajar, pues porque aborda como todos los temas. Si les interesa, pues hay mucho, pueden empezar a estudiar y a explorar mucho esa metodología del Project Management Institute con su PMBOK, en especial pues para la construcción, que nos hicieron incluso un capítulo especial para nosotros. Bueno, no sé, ¿quién más quiera compartir? No sé, Alejandra, si eso te parece y te clasifican en lo que te digo, lo que me estás poniendo ahí, con todo el tema de control de obra, con respecto a, pues que te toca manejarlo como desde allá y desde acá, y pues eso ahí, digamos, la clave es estrategias de comunicación. Además que, acuérdate que debes tener un choque impresionante además con planimetría, porque en Estados Unidos todo es en pies pulgadas, yo no sé qué, y aquí todo es en metro cuadrado. Entonces, nada más con que le pongan a uno de entrada a hacer un plano, ya que uno como, ¡ah! Ese plano está en pies, y yo cómo voy a hacer, y no, pues simplemente cambias ahí el programa, tiene las unidades, uno las pone y tampoco es tan difícil, es como poner la cabeza, darle el girito para pensar en eso, pero somos capaces. Entonces, con esa parte. Y ya pues como tener muy buena comunicación, empezar a trabajar mucho la comunicación pues con la empresa, con todos esos temas económicos, con la parte de presupuestal, contrastarla con el proyecto, para que no haya fallas, no haya problemas, porque pues acá en Colombia somos muy olímpicos para muchas cosas y de pronto en Estados Unidos son más metódicos, más precisos con las cosas. Entonces se da mucho que nosotros pasamos por encima muchas cosas y eso pues tampoco está bien, ¿cierto? Bueno, no sé quién más quiera comentar algo. ¿Qué? Caterina, ¿y tú qué dices? Como alguien más. Bueno, yo creo que en el momento no tenemos más comentarios. Entonces, de este modo finalizamos este encuentro. Agradecemos a Juliana por habernos acompañado en este importante espacio y también a cada uno de ustedes por haber participado de esta conferencia que les trajo la facultad. Les invitamos a continuar participando en los próximos encuentros. Tenemos varios encuentros para ustedes durante el semestre, así que no se los vayan a perder. Participen bastante. Feliz noche y que estén muy bien. Gracias nuevamente por acompañarnos y a ti, Juliana, muchas gracias. Bueno, Caterina, muchas gracias a ti y a todos pues, por estar acá presentes. Hasta luego, feliz noche. Gracias, lo mismo, chao.